worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Le decía a la iglesia el viernes, bueno, ustedes son la misma iglesia. Le decía a los que estuvieron aquí, estuvimos aquí el viernes, a pesar de aguacero, a pesar de tanta cosa, había un gran número de personas aquí. Eso muestra que hay hambre por su presencia, hay sed de su espíritu. Pero le dije a ellos que el tema que Dios me había dado minutos antes, mientras estaba orando, escuché al Espíritu Santo que me dijo: hoy vas a iniciar, pero este tema lo vas a terminar el domingo. Porque es un tema que es de interés de toda la iglesia. El Espíritu Santo me hablaba y me decía: viene un tiempo de honra para las personas, para la iglesia. Viene un tiempo de honra, pero diles y enséñales primero a honrarme a mí. Ellos tienen que aprender, hay un principio, la honra tiene un principio, y es que Dios honra a quienes le honran. Y seremos honrados en todo aquello con lo que honremos a Dios. Eso me lo decía el Espíritu Santo. Enséñales a honrarme, porque no voy a honrar a uno solo que no me haya honrado a mí primero. Y el texto base en el cual me quiero apoyar está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y dice: por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Le estaba hablando al sumo sacerdote Elí. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirán siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Y aquí es donde quiero que usted capture esta palabra. Yo honro a quienes, a los que me honran, y humillo a los que me desprecian. Muchas personas hoy viven en humillación y en derrota. ¿Sabe por qué? Porque han despreciado a Jesús, porque no han querido abrir el corazón. Y Él es claro cuando dice: humillaré a todos los que me desprecien. Pero yo creo que si usted está acá, usted y yo estamos aquí, es porque no lo hemos despreciado. Por el momento, por el contrario, nuestro corazón palpita por Él. Y Él dice: hónrenme a mí primero, y producto de eso yo los voy a honrar. Y veíamos qué es la honra. La honra significa gloria. La honra significa alabar, estimar, obedecer, respetar, admirar, retribuir. Pero la honra también significa exaltación. Exaltación. Ser honrado es ser exaltado. Y la exaltación tiene que ver con el sustento. El sustento es la mano de Dios debajo de ti.
y esa mano comienza a levantarse. Ser sostenidos desde abajo. Y eso es lo que va a suceder. El Espíritu Santo me hacía sentir que hay muchas personas estancadas. No trascienden, no avanzan. Y el motivo por el que no avanzan es porque les hace falta ser honrados de parte de Dios. Y uno pensaría, ¿por qué no los quieres honrar, Señor? Y el Espíritu Santo fue claro. Porque este pueblo no me honra. No todos. Pero sí me dijo, hay personas que no han aprendido a honrarme. Este pueblo de labios me honra, pero muchos tienen el corazón lejos de mí. ¿Y sabe algo, iglesia? Yo no puedo leer el corazón. A veces quisiera que la tecnología fuera tan avanzada y uno pudiera ponerse unos lentes y poder leer corazones, poder leer intenciones. Además que algún año, ya usted y a mí no nos va a tocar, no se preocupe, pero quizás en algún momento lo inventen. Pero en ese momento no existe. Pero el Espíritu Santo sí lo tiene. Yo no te puedo leer el corazón. Y a todos los veo muy lindos adorando. A todos los veo muy lindos levantando las manos. A todos los veo muy lindos declarando palabras de fe y palabras de victoria. Pero también tengo que decir lo que dice la palabra. Dios se ha gozado y se goza con este pueblo. Pero hay personas que no están siendo honradas porque no han aprendido a honrar a Dios. Pero no te preocupes, Dios me ha enviado hoy aquí para enseñarte cómo hacerlo, porque Él me dijo, amo tanto a New Life, amo tanto a este pueblo, que quiero honrarlo, quiero exaltarlo, quiero levantarlo. Yo no quiero que te sigas viendo como esa persona pobre, menesterosa. Yo no quiero que tengas que seguir dependiendo de las ofrendas que te den. Yo no quiero que tengas que seguir dependiendo de la caridad. No, ese no es el propósito de Dios. Dios te dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y eso lo vas a alcanzar cuando me honres a mí primero. Entonces quiero que usted y yo entendamos, porque esta palabra a mí me marcó. Yo quiero que usted me ayude a orar. Dígale a Dios ahí donde está, dígale, Espíritu Santo, estoy dispuesto a recibir tu palabra. Espíritu Santo, háblanos. No palabras mías, yo renuncio a eso. Señor, por favor, habla tú. Te lo suplico, habla tú. Yo pongo mi cuerpo, mi boca, mi mente, Señor, pero te suplico. Este pueblo necesita oírte a ti, no a mí. Yo por tu misericordia soy el pastor, el mensajero, pero no quiero ser un mensajero que hable lo que su corazón dice que hable. Quiero ser un mensajero que hable lo que tu espíritu le diga a mi espíritu que hable. Por favor, Espíritu Santo, te lo ruego en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un llamado a honrar a Dios. Así como hay principios inquebrantables, como lo hablábamos acerca del ayuno, un principio, tú ayunas, tú oras, tú adoras y suceden cosas, se mueve, hay un movimiento en lo espiritual. Asimismo, la honra se termina convirtiendo en una ley que es inquebrantable. Esta ley es una ley como la ley de la semilla. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Eso no lo vas a poder quebrantar tú ni nadie. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Son leyes y leyes espirituales, así como también hay leyes físicas. La ley de la atracción, de la gravedad, dice todo lo que sube, tiene que caer, excepto en el espacio donde no hay gravedad. Pero la ley de la gravedad en nuestro planeta dice todo lo que suba tiene que descender. Si usted
suelta algo, eso va a caer. Eso es una ley natural que usted y yo no podemos violar, no podemos violentar. Asimismo, hay leyes espirituales con la cual usted y yo nos regimos, y usted y yo tenemos que conocer esas leyes. Usted no tiene a su bebé de 2 meses y lo tira pensando de que va a flotar. ¿Por qué no lo hace? Porque usted tiene conocimiento de una ley natural, que es la ley de la gravedad. Y usted dice, si yo tiro a mi hijo desde acá, lo va a recibir el piso. Usted no lo hace, ¿cierto que no? Quizás con usted lo hicieron y por eso es ñato, pero su mamá con seguridad no lo hace 2 veces, aprendió, no lo va a volver a hacer. Entonces, como en lo natural entendemos las leyes, conocemos las leyes naturales y nos adaptamos a ellas y vivimos de acuerdo a lo que son, asimismo espiritualmente usted y yo tenemos que conocer las leyes espirituales para saber cómo funciona. A veces el cristiano comete un error muy grande, es tratar de vivir su vida espiritual fundamentado en leyes que son naturales, y no podemos mezclar las dos cosas. Hay leyes naturales para lo natural, pero usted y yo, que somos espíritus, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, y Dios, que es espíritu, se mueve en unas leyes que son espirituales, y esas leyes las tenemos que conocer. ¿Por qué hay personas que son endemoniadas y preguntan por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió esto? Y la respuesta es porque espiritualmente abriste algo. Porque hay leyes espirituales y los demonios, que son espíritus, se aprovechan de ese tipo de cosas. Entonces la honra termina siendo una ley y una acción espiritual netamente. Pero usted y yo hemos aprendido que nuestras batallas y nuestras bendiciones no vienen de lo natural, sino que vienen de lo espiritual. Entonces tenemos que equiparnos ¿con qué? Con armas espirituales. Tenemos que conocer ¿qué? Las leyes espirituales. Y hoy el Espíritu Santo me ha dicho, enséñales esta ley espiritual de la honra. Ellos me van a aprender a honrar a mí y van a comenzar a experimentar cómo yo los voy a honrar a ellos. ¿Sabe? Hay personas aquí que ya están siendo honradas, que ya están siendo exaltadas, pero van a ser honradas mucho más. Aleluya. Van a ser levantadas mucho más en esta mañana, porque esta palabra es para todos. El que no ha honrado a Dios, a partir de hoy lo va a empezar a honrar, y aquellos que lo han honrado lo van a honrar mucho más, porque van a ser exaltados mucho más alto. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo sonríe con esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me decía, dile a la iglesia que no se imaginan en los próximos meses donde los voy a tener. A muchos de ellos los voy a exaltar tanto que se van a gozar y se van a deleitar y van a tener que decir, algo pasó en mí. ¿Sabes qué pasó en ti? Que aprendiste a honrar al Dios Todopoderoso, no solo de palabras, sino también de corazón, porque la honra tiene que ser de corazón. Ay, pastor, yo he ofrendado, he diezmado, he dado tantas cosas a la iglesia, ¿y por qué no veo que Dios me bendiga en lo financiero? Examínate si esa honra que has hecho ha sido de corazón o ha sido de labios. Porque la palabra dice que Él honrará a aquellos que lo honren. Pero quiero, sin más preámbulos, quiero darle ejemplos en la Biblia. Hay un primer ejemplo en la Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 2 al 10. David aprendió a honrar a Dios. ¿Sabe? David era un hombre tan especial. David quizás no fue el que hizo milagros, el que oró y el mar se abrió. David quizás no fue el hombre que oraba por endemoniados, el que oraba por enfermos y se sanaban, ni con la sombra sanó. No, era un hombre imperfecto. Yo me sorprendo cuando leo y digo, David era demasiado imperfecto, pecador empedernido.
problemas emocionales, depresivo, mal papá, mal esposo, tantos defectos de David. Pero Dios sigue diciendo, era un hombre conforme a mi corazón. Y yo digo, Señor, ¿qué tenía David? Pero ahora que hemos estado estudiando los salmos todos los sábados en nuestra conexión virtual, ¿quiénes se conectan aquí los sábados? Levanten la mano. Bueno, hay una gran cantidad, todos están invitados. Sábados de 8 a 10, una experiencia poderosísima lo que vivimos los sábados. Y hemos estado estudiando los salmos, ya vamos en el Salmo 35, o sea, llevamos 35 semanas estudiando salmos. Son 150, todavía nos faltan más de 100 meses, nos espera tiempecito. Pero cada salmo trae consigo una revelación espiritual. David es quizás de los hombres que más conoció el ADN de Dios. David es quizás de los hombres que más nos revela la identidad de Dios, los secretos mejor guardados de Dios en lo espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque David era un hombre de altar. David era un hombre que adoraba permanentemente. David era un hombre que, si bien tenía luchas con su carne, tenía luchas con sus emociones, él sabía darle el primer lugar a Dios. Y siempre fuera lo bueno o cuando había pecado, siempre terminaba en la presencia de Dios arrepentido. Y de cada situación él sacaba un aprendizaje. Y por eso estudiar los salmos es muy interesante. Por eso 150 salmos que adentro, cuando usted escudriña, encuentra perlas que muestran cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, cómo es el ADN de Dios. Y David entendió y aprendió lo que significa la honra, entre muchas otras cosas. Y dice este salmo, mire lo que aprendió David. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel, y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitarían para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo: tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos. ¿No serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre? ¿Un templo para qué? Para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Escuche el verso 10. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Otra vez, es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Mire, le decía al principio, tú y yo vamos a ser honrados en todo aquello en lo que honremos a Dios. Tú y yo vamos a ser bendecidos y exaltados en todo aquello en lo que exaltemos a Dios. Y David nos estaba enseñando algo que es interesante. David, dice la Biblia, había recibido por parte de Dios un sentir
Él quería construir un templo, pero este templo, dice el mismo David, tiene que ser magnífico, tiene que contener la mismísima gloria de Dios. Este templo va a ser importante y va a ser exaltado incluso en medio de todas las naciones de la tierra. Este hombre David estaba enseñando con esto que honrar a Dios consiste en darle siempre lo mejor, en dar lo mejor para Dios. ¿Qué hacía Abel? ¿Cuál era la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? La diferencia es que Abel daba lo mejor. La diferencia era que Abel no guardaba nada. La diferencia era que Abel decía: para Dios será lo mejor, y esto honró a Dios. Mientras que Caín, a pesar de que traía ofrendas, Caín, a pesar de que levantaba holocaustos a Dios, Dios no lo miraba con honra. ¿Sabe por qué? Porque David no daba con la misma actitud que daba Abel. Y cuando yo leo este texto en David, encuentro una bendición muy grande en todos aquellos que hemos sido puestos en un lugar para honrar y bendecir la casa de Dios. ¿Y sabe qué sentía yo cuando preparaba este punto? Dios me decía: hay preocupación en mi pueblo por las fiestas que se vienen. Hay preocupación en mi pueblo por la parte económica. Muchos ya comenzaron a sufrir, muchos ya comenzaron a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que comprar traídos, tenemos que comprar estreno, tenemos que las fiestas de fin de año, la prima ya la tenemos comprometida con las deudas, tenemos que pagar créditos, tenemos que hacer esto y no nos va a quedar. Muchos están angustiados, pero yo escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía: dile a mis hijos, por cuanto me han honrado, prepárense, porque no los voy a dejar solos. Por cuanto me han honrado, prepárense, porque van a ver mi mano poderosa. La honra de la que yo les he hablado la van a palpar. La honra de la que yo les estoy hablando la van a palpar, porque a Él no se le ha olvidado todo lo que tú has sembrado en esta casa. A Él no se le ha olvidado cuando has traído a Él los diezmos, las ofrendas, y le has dicho: Señor, aquí está para tu casa, para edificar tu casa. A Él no se le ha olvidado, y Él te dice: no te preocupes, no te angusties, porque aunque vengan tiempos de gastos, aunque vengan tiempos de inversión de mucho dinero, vas a ver mi honra, porque tú me has honrado a mí primero. Yo te voy a exaltar a ti. Y yo dije: esta palabra tiene que ser para este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que hay personas que ya comienzan a angustiarse, porque yo sé que el panorama no pinta para nada bien, porque yo sé que las empresas se están encogiendo, porque yo sé que hay empresas que están pensando en cerrar la operación, porque yo sé que hay personas que están diciendo: ¿qué va a pasar si me despiden? ¿Será que va a haber recorte? ¿Será que voy a quedarme sin empleo? Pero yo traigo una palabra de paz, yo traigo una palabra de tranquilidad. Tú has honrado a Dios, y si no lo has hecho, comienza a hacerlo, y Él te va a honrar en tu parte financiera. Mire, yo sé que la parte financiera es importante. Hay matrimonios que se acaban por problemas financieros. Hay hogares, personas, esposos que se separan por problemas financieros. Yo sé que una persona puede estar en la iglesia queriendo adorar a Dios, pero sabiendo que tiene dificultades financieras, créditos que no has podido pagar, deudas en las que te metiste, que no te has podido salir de ellas, quizás pagadiarios que te están llamando y te están amenazando, y tú dices: no es que yo no quiera pagar, es que no tengo cómo, y estás angustiado. Mira, yo sé que la parte financiera es importante, y sabes algo, Dios también lo sabe. Dios sabe que la economía es importante. Por eso Él dice: yo quiero enseñarte cómo ser próspero verdaderamente. Quiero enseñarte a que me honres con tus bienes, quiero enseñarte a que me honres con tus ofrendas, y después de que tú lo hagas, yo te voy a honrar a ti mismo en esa misma área. Ustedes saben que no me gusta predicar mucho de este tema. Si por mí fuera, no el pastor Andrés, me quito el sombrero de pastor,
me pongo el sombrero de Andrés, yo no predicaría diezmos, ofrendas, porque no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces critiqué, porque sabía que la intención de muchos que se paraban a hacer de la doctrina un tema financiero era simplemente buscar beneficios propios. Y conocí muchos casos. Y yo le he dicho, el Espíritu Santo ha tenido que venir trabajando en mi corazón. Porque cuando empezó esta iglesia ni siquiera, en la virtual, ni siquiera recogíamos diezmos y ofrendas. Esa palabra les decíamos no. Y alguna vez les dije, cambiemos la palabra diezmos. No volvamos a hablar de diezmos, hablemos de donaciones. El que quiera, el que quiera. Esta obra es de Dios, Dios la sostiene. El que sienta voluntariamente en el corazón dar, que dé, y el que no, que no. No necesitamos. Pero un día el Espíritu Santo habló conmigo. Él es mi jefe. No se preocupe, cuando usted vea que estoy terco en algo, le voy a dar el secreto. No pelee conmigo. Vaya a Dios. Vaya a Dios. He aprendido a escucharlo a Él. Él me trata duro. Él es mi jefe. Y en un tiempo de oración, no estaba orando por diezmos y ofrendas, estaba orando por cualquier otra cosa, pero Él aparece y me dice: quiero que le enseñes a mi pueblo a ofrendar y a diezmar. Estás impidiendo que mi pueblo sea bendecido. Por tu miedo a quedar en evidencia como un pastor de la prosperidad, por tu miedo a que alguien te señale y que piense lo que tú pensabas de muchos a quienes veías hablar de esto, estás impidiendo que mi pueblo sea bendecido. Y resulta que así no funciono yo. Hace un año tuve otra gran lección. Empezamos a hablar de diezmos y ofrendas, a enseñarle a la iglesia. Pero hace un año, cuando nos vinimos para acá, esto implicaba una inversión millonaria y no la teníamos. Y yo, en vez de ir a Dios, salí corriendo a los bancos. No me van a negar un crédito, tengo buena experiencia crediticia. Es más, sin yo buscar, me llegó un correo electrónico diciendo: tienes un crédito aprobado, simplemente contesta sí y será desembolsado en 24 horas. Yo dije: aquí llegó la bendición. Después de haber hecho eso, el Espíritu Santo volvió y me habló y me dijo: así no era. Yo funciono diferente. El mundo funciona con los bancos, pero mi iglesia funciona conmigo. Yo soy Jehová Bank. Bank Jehová. Banco Espíritu Santo. Y tú saliste corriendo a la manera natural. Y tenías que haber salido corriendo a mi manera. ¿Y sabes cuál es mi manera, querido pastorcito en formación, Andrés? ¿Sabes cuál es mi manera? Mi manera es a través de mis hijos, porque yo pongo en ellos el sentir, les doy la bendición, ellos traen a mi casa y yo los prospero y los multiplico. Esa es la honra. Ellos me honran a mí y yo los honro a ellos. Por eso impediste que yo honrara a mi pueblo. Yo le dije: Señor, perdóname, ayúdanos a pagar estos créditos rápido, Señor, para librarnos de eso. Y te prometo, nunca jamás no lo volveremos a hacer así, Señor. Pero tranquilo, no te preocupes, que vienen muchas cosas y tu pueblo te va a poder honrar. Y eso es lo que hemos hecho. Mire, gloria a Dios por todo lo que usted da para esta iglesia. Gloria a Dios, porque yo sé que usted es bendecido. Y he aprendido algo también a través de David. David honró a Dios.
Dice que antes de yo pararme aquí y decir a la iglesia, traiga, vamos a tener proyectos, la misma iglesia debe ser la primera que provea. Debe ser la primera. Porque es que, qué pena, yo sé que muchos se incomodan, pero tengo que hablarlo, qué pena. Pero hay muchos que han hecho de esto un negocio. Hay muchos que han hecho de esto un negocio. Ahí no hay honra. Pararse aquí a decir, traigan, necesitamos un micrófono, vale 2 millones, ofrenda para el micrófono. Y cosas donde uno dice, y entonces ¿dónde están mis diezmos y mis ofrendas? ¿En dónde está lo que yo he traído para Dios? Así no es. El primero que debe dar ejemplo es la misma iglesia. Transparencia en lo que usted trae acá. ¿Qué hizo David? David dijo, vamos a construir un templo magnífico. Pero ¿qué hizo él? Primero sacó de los tesoros del reino y trajo todo lo mejor y dijo, yo pongo la cuota inicial. Ahora sí, lo que quede faltando, como hizo Moisés, el pueblo comienza a traerlo. Esta es la manera como honramos a Dios. Ustedes, la iglesia, todos juntos, construyendo y avanzando. ¿Sabe una cosa? El año 2023 esta iglesia va a ser levantada mucho más. Y yo creo que nos vamos a extender. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Y sabe, hasta aquí, todo lo que usted y yo vemos, de dónde ha salido, de nosotros mismos, de la bendición que Dios nos ha dado. Y nosotros con esa misma alegría venimos y damos. Mire, no dé con tristeza. Ay, Señor, es que hoy me pagaron tanto, hoy me pagaron una bonificación. Dar todo eso de diezmos, no, la mitad, negociemos. Mire, allá usted. Pero yo le quiero dar un secreto. Cuando usted trae a Dios y da con alegría, honrando a Dios, eso se te va a multiplicar, eso se va a triplicar. Todo lo que tenemos hasta ahora, ¿quién lo ha provisto? Lo hemos provisto todos nosotros con nuestros diezmos y con las ofrendas, y Dios bendice lo que nosotros damos. Usted trae aquí y Dios le prospera mucho más. Mire, ya próximamente van a llegar unas sillas que compramos. Tuvimos que comprar más sillas, 30 sillas más de estas. Las tuvimos que comprar porque ya nos estamos quedando estrechos y yo no quiero hacer todavía 2 celebraciones. Llegará el día, yo no sé, año 2023, 2024, donde tendremos que hacer 2 celebraciones. Ya miraremos. Pero mire, seguimos invirtiendo. Ya me pasaba en un proyecto, vamos a transformar la producción audiovisual de este lugar. Usted y yo vamos a ser honrados con eso. Mire, esto, vuelvo y le digo, no, usted mismo sabe, lleva conmigo soportándome 2 años predicando y usted ve que hablo muy poco de este tema. No me gusta, me siento incómodo, pero he ido aprendiendo. Y cuando empecé a estudiar acerca de la honra, lo primero que aprendí fue: honra a Jehová con tus bienes, con todo lo que yo te he dado. Es una manera de honrar. Y yo honraré a todos aquellos que me honren. En lo que tú honres a Dios, Él te va a honrar. Escribe esto: si tú lo honras con tus bienes, con tus finanzas, Él te va a honrar. Dios quiere sanarle el corazón como me lo sanó a mí. Que perdamos esa idea de que las iglesias cristianas son un negocio donde se enriquece el pastor y el pastor se lleva todo el dinero. Mire, lastimosamente sé que muchas sí son así, lastimosamente, pero yo quiero que usted crea, esta iglesia es distinta. Esta iglesia es diferente. Habitamos bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Y sería yo un bandido, un miserable, estar aquí hablándole cosas que no son. Pero Dios sabe que estoy hablando delante de su presencia. Aquí hay integridad en las finanzas. Aquí se cuida el peso. Aquí se cuida el centavo. Es más, muchas veces han querido honrarnos a nosotros y hemos dicho no. Yo le pido que usted crea en esta mañana, aquí hay integridad. Y algo que queremos restaurar en la iglesia de Dios es el amor y la confianza en volver a bendecir a Dios con nuestros bienes, para que usted sea bendecido. Y vas a tener sobreabundancia, porque esta palabra vino para este día, antes de diciembre, porque Dios te dice: vas a tener el diciembre más espectacular, vas a tener el diciembre más bendecido, te va a sobreabundar
sobreabundar la comida y hasta vas a estrenar, cosa que hace mucho tiempo no hacías. Porque yo quiero bendecir a mis hijos, porque yo sí quiero bendecir a mi pueblo, porque Él dice: yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia de honra. Quiero que vaya al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Honrar a Dios en medio de las pruebas. Ya aprendimos cómo honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora quiero que aprenda cómo honrar a Dios en medio de las pruebas. Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, eso es honrar a Dios. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, mire qué espectacularidad, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Mire, Sadrach, Mesach y Abednego, muchos conocen la historia, 3 jóvenes israelitas llevados cautivos a Babilonia, eran amigos de Daniel. Y estos hombres honraban a Dios, adoraban a Dios. Y un día Nabucodonosor envía un edicto, un decreto: todos deben adorar la imagen, la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Todos tienen que postrarse ante ella. Y estos 3 hombres dijeron: no nos humillaremos ante ella. Usted puede ser muy rey, usted es su majestad el rey, pero sepa, oh rey, que no nos inclinaremos ante ellos, no nos inclinaremos ante estos dioses. Y eso enfureció al rey Nabucodonosor y dijo: introduzcanlos en el horno de fuego, pero no solamente el horno de fuego como normalmente se hacía, van a calentar mucho más ese horno de fuego. Era tanta la ira, porque Satanás se enciende en ira con aquel que quiere honrar a Dios. Eso lo tienes que tener presente. Satanás se enfurece cada que tú oyes una palabra como estas y que tú mismo adentro estás diciendo: a partir de hoy voy a honrar a Dios. Debes pensar y tener claro que Satanás en este momento debe estar furioso, como se enfureció Nabucodonosor. Pero no nos importa que se enfurezca, que se estalle de la ira allá él, pero nosotros vamos a honrar a nuestro Dios. Y dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no nos vamos a humillar, no nos vamos a postrar ante esta estatua, oh rey. Tienes que tenerlo claro. Y Nabucodonosor le decía: ¿y acaso creen ustedes que alguien los va a librar de mi mano? ¿Acaso creen ustedes que entregar su vida a ese Dios va a ser suficiente? Y dicen ellos: Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque Él no lo haga, aunque Él no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Mire, Satanás celebraba que esos jóvenes iban a ser muertos, pero de otro lado Dios estaba sentado en su trono recibiendo adoración. Dios olía con gratitud un perfume que salía de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Le decían a Dios los ángeles: Dios, ¿qué estás haciendo? Es como si te estuvieras deleitando. Y el Padre le decía: en este momento tengo 3 hijos que me están adorando, tengo 3 hijos que están siendo probados, tengo 3 hijos que les
le dijeron que si no se humillan ante otro Dios van a morir, y ellos prefirieron la muerte, prefirieron la condena antes que deshonrarme a mí. Y eso a mí me deleita, eso a mí me agrada. Y dice que Dios estaba allí, Jesús estaba a su diestra también, deleitándose con la adoración de estos tres jóvenes. Finalmente los condenan, los lanzan al horno. Estaba tan caliente este horno que dice que los hombres que los lanzaron murieron, porque las llamas los alcanzaron a ellos, y las llamas no tocaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Allí estaban ellos, y dice que el rey Nabucodonosor comienza a mirar y se sorprende. Estaba este hombre sorprendido. Versículo 25: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Iglesia, tú tienes que tener claro que cuando tú y yo honramos a Dios, el mismísimo Cristo Jesús desciende. No descendió un ángel, no descendió Miguel, no descendió Gabriel, era el mismísimo ángel de Jehová que dijo: hay alguien que me ha honrado hoy, yo tengo que ir allá. Cuando el Padre estaba aquí deleitándose, el Padre le dijo a Jesús: mira, y ya los van disque a matar, y ya los van disque a introducir en el horno de fuego. Hijo, se llegó la hora, y desciende Jesús, y Jesús no evita que tú y yo seamos lanzados al horno, pero dice que Jesús sí se introduce con ellos en medio del horno, y comienzan a caminar. Lo único que se quemó en aquel horno fueron las cadenas. Caminaban en medio del fuego. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo aprendemos a honrar a Dios, caminaremos donde otros han muerto. Cuando tú y yo aprendamos a honrar a nuestro Señor, donde otros se han quemado, tú y yo podremos caminar como si nada malo nos sucediera. La llama no te va a tocar, dice la Biblia. Pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Pasaremos por el agua y no nos vamos a ahogar. Podrán soplar fuertes vientos, pero nada te hará daño. ¿Sabes por qué? Porque fuiste probado y superaste la prueba. Has honrado a Dios. Toda prueba, escúchame, iglesia, alguien que esté pasando por pruebas en esta mañana, tu prueba es el escenario para que honres a Dios. Esa prueba que estás pasando, dile a Dios gracias por ella, porque es una oportunidad de honrarte, y te voy a honrar. Y dice la Biblia: hónralo a Él, dale la gloria a Él, y vas a ser honrado. En eso que tú lo honres, Dios te va a honrar, aleluya, como lo hizo con Sadrach, con Mesach y Abednego. Van a haber personas aquí que van a ser probadas en su integridad. Jovencitas desempleadas que le van a llegar propuestas de trabajar en cosas que no honran a Dios. Alguien te va a decir: mira, está muy de moda ser modelo webcam, desnudarse, sí, es virtual, no te van a tocar, pero igual eso deshonra a Dios. Ay, es que pagan muy bien, es que lo hago desde la comodidad de mi casa, pero no honra a Dios. Varones, te van a llegar trabajos, propuestas de hacer cosas deshonestas. Te van a decir: te vamos a pagar tantos millones, solo tienes que ir y vigilar esto o aquello, o hacer esto o hacer aquello. Te van a llegar propuestas indecentes. Acuérdate de esta palabra: honra a Dios y Él te va a honrar a ti. Di no a esas propuestas. Di: prefiero comer aguapanelita con pan, pero sabiendo que la llama está en mi hogar, sabiendo que mi familia está feliz y que estamos bien.
a tener platos y tener abundancia, pero no tener la honra de Dios. Busca la honra de Dios por encima de cualquier bien. Busca la honra de Dios antes que agradar a cualquier hombre, y Él te va a exaltar. Yo a ti te digo, mujer que ha desperdiciado o que ha rechazado esas propuestas, Dios te dice: prepárate, porque mi tiempo de honra viene, y el empleo que te voy a dar va a ser 1000 veces mejor. Vas a sonreír y vas a decir: Dios es fiel. Y yo te voy a decir: porque me honraste, aquí estoy yo, aquí está mi bendición. Confía en Dios. Aunque esté en riesgo tu vida, confía en Dios. Aunque te amenacen, confía en Dios. La confianza en Dios se convierte en honra, y si lo honras a Él, Él te va a honrar a ti. El versículo 30 muestra que la honra de Dios viene con una sobreabundancia. Sadrach, Mesach y Abednego estaban dentro del horno de fuego. Estaban allí. Curiosamente, ellos podían verse y podían hablar en medio del horno. Sadrach, ¿estás bien? Sí, un poquito de calor, pero al pelo. A propósito de pelo, Abednego, yo sé que tú no tienes mucho, pero ¿se te quemó el pelo? Y Abednego le decía: no, muchachos, igual que ustedes, mi pelo está intacto. Algo está pasando aquí. Verdaderamente estamos en un horno de fuego. Claro, decía Mesach, yo mismo vi morir al que me tenía sujeto de brazos y pies. Estamos en un horno, pero no pareciera. Es que yo creo, dijo Sadrach, que cuando honramos a Dios, comenzamos a vivir una vida sobrenatural. Una vida que no tiene explicación desde lo humano. Cuando tú y yo honramos a Dios, el fuego deja de ser fuego y deja de quemar. Se lo voy a volver a decir. Cuando usted y yo honramos a Dios, el fuego deja de ser fuego para ti y deja de quemarte a ti. Cuando tú y yo honramos a Dios, el asesino ya no puede tocar tu vida. Cuando tú y yo honramos a Dios, puede que te caigas al mar y no sepas nadar y hayan tiburones a tu alrededor, y los tiburones no te comen. El tiburón antes te habla y te dice: viejo, no te conozco, pero el de arriba me dijo que te llevara a la orilla, móntate y vámonos. Eso suena tan exagerado, pero no es así. Si Dios hace hablar un asna, si Dios hace que un pez se trague a alguien y lo lleve a otro lugar, Él puede hacer contigo lo que Él quiera. Él pone lo natural en funciones sobrenaturales. Aleluya. Lo natural pasa a ser sobrenatural. Si Él tiene que hacer hablar a un perro, lo va a hacer. Si Él tiene que hacer hablar a una vaca, lo va a hacer. Él es Dios y Él honrará a los que le honren. Aleluya. 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 Mire lo que dice el versículo 27. Dice: así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Ay, yo no sé, pero escucho una voz aquí que me dice: diles que alguien aquí va a salir del fuego hoy. Diles que alguien aquí va a salir del fuego hoy. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon. Todos van a ver lo que yo haré contigo. A todos los voy a reunir para que vean lo que yo haré contigo. Y dice: y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello. Aleluya. Ni se les había estropeado la ropa. Y mire lo que dice:
ni siquiera olían a humo. Lo que el diablo quiere hacer contigo no lo va a poder hacer. El diablo te va a introducir en situaciones difíciles pensando que la enfermedad te va a matar, y la enfermedad no te va a tocar, la enfermedad no te va a matar, ni siquiera vas a quedar con secuelas, ni siquiera te vas a acordar que un día estuviste enfermo, porque cuando Dios está contigo, Él te cuida. Cuando Dios decide honrar a alguien, lo honra por encima de cualquier situación. Y mire, para terminar este punto, versículo 30, captura esta palabra en su espíritu. Dice: luego el rey ascendió a Sadrach, a Mesach y a Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Llegó la honra para alguien que honró a Dios. Y hoy Dios le dice: ha llegado tu tiempo de la honra. Vas a ser promovido a lugares más altos. Yo hubiera dicho amén. Vas a ser levantado a lugares más altos, porque cuando honras a Dios viene tu exaltación. Yo no sé en qué vas a ser exaltado, pero escucho a Dios que dice: diles, vas a ser puesto en lugares donde muchos te van a mirar con respeto. Vas a ser puesto en lugares y sitios de influencia. Aunque se levanten contra ti y quieran impedirlo, yo lo he declarado, yo lo he decretado, y usaré al mismo que un día te quiso matar para que te lleve al lugar a donde yo he dicho que vas a estar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Yo aprendí lo que significa honrar a Dios, y también puedo decirle: he visto y sigo viendo cómo Él me honra a mí. Cuando comenzó esta iglesia, así como Nabucodonosor, Satanás se encendió, se enfureció. Quisieron introducirnos a mi esposa y a mí en un horno de fuego, queriendo destruirnos. No sabían que lo que estaban haciendo era atrayendo la presencia de aquel cuarto hombre que tenía semejanza de Dios. Y Él se metió con nosotros en ese horno de fuego. Y yo muchas veces le dije: Señor, estamos viviendo esto, estamos viviendo la persecución, la calumnia, injustamente. Pero Él simplemente me decía: sigue avanzando, yo estoy contigo y con tu esposa en el horno de fuego. Job 40:10: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Job 42:1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, ¿qué está mostrando aquí? Job aprendió otra forma de honrar a Dios. La forma de honrar a Dios es a través de nuestra humillación. Hoy Dios le está pidiendo a muchos que aprendan a humillarse. Hoy Dios le está hablando a muchos al corazón y les está diciendo: es tiempo de humillarte. La única forma en la que dice en la Biblia que tú y yo seremos exaltados es cuando dice que vamos a ser humillados. Dice: el que se humilla será será exaltado. Tú quieres ser exaltado por la mano de Dios, aprende a humillarte. Sin humillación jamás podremos obtener esa exaltación. Dice Proverbios 15:33: el temor del Señor imparte sabiduría y la humildad procede a la honra. Si tú y yo aprendemos a humillarnos,
podemos decir que estamos listos para la honra. Y yo sé que aquí hay personas que ya se han humillado. Es más, hay personas a las que han humillado. Hay personas a las que han pisoteado. ¿Sabes cómo te llama Dios en esta mañana? Dios te dice: estás listo para recibir la honra de parte mía. Tú que has sido dañado, tú que has sido pisoteado, tú que has sido blasfemado. Job le dijo a Dios: Señor, perdóname, porque de oídas te había oído. Yo hablaba lo que no sabía, hablaba pensando que sabía, pero ahora me doy cuenta que no sé nada. Pero ahora mis ojos te ven, pero ahora mis oídos te oyen, pero ahora la revelación de la palabra ha llegado. Dios te dice en esta mañana: la revelación de mi palabra ha llegado. Así que humíllate ante mi poderosa mano y yo te voy a exaltar. Viene un tiempo de exaltación. Esta palabra me la ha dado el Señor para esta iglesia. Esta palabra me la ha dado el Señor para ti que estás oyendo aquí, para ti que estás de manera virtual y para ti que vas a ver esto porque alguien te lo compartió. Dios te está diciendo: ese tiempo de dolor ha quedado atrás. Ahora viene un tiempo de honra. Esa iglesia va a ser levantada. Ustedes mismos no se han dado cuenta cómo yo los he honrado en medio de este pueblo. Ustedes mismos no se han dado cuenta todo lo que yo he hecho. Para muchos es normal. Para muchos se han acostumbrado a que lo que están viendo es normal. Esto no es normal. Lo que están viviendo aquí es algo sobrenatural y lo que viene es mucho mayor. Dios me decía: dile al pueblo: honrenme, porque tengo preparado un tiempo de honra mayor. Porque van a haber madres que van a ver progresar a sus hijos como nunca lo habían visto. Porque van a haber empresarios aquí que van a ver cómo sus negocios progresan y se disparan en crecimiento como nunca lo habían visto. Porque van a haber muchas personas que aun cuando el mundo habla de crisis, aunque el gobierno dice que viene un tiempo de recesión, aunque la inflación está disparada, aunque la reforma tributaria traerá impactos, pero Dios dice: a mí no me importan las reformas tributarias, a mí no me importa la inflación, a mí no me importan los decretos y las leyes del gobierno, a mí me importa la promesa que he dado en mi palabra y yo soy fiel a ella y yo he prometido honrarte y la honra se va a materializar en ti. Vas a ver tu familia progresar, vas a ver tus negocios progresar, vas a ver tu ministerio progresar. Por mucho tiempo estuviste estancado, por mucho tiempo no sabías qué hacer, no veías en qué servir, pensabas que el servicio era para otras personas, pero hoy te he llamado, hoy te he dicho: tu servicio para mí es valioso. Lo que haces, aunque te parezca poco, es mucho para mí y eso activa mi honra. Mi presencia estará contigo para honrarte. Dice Juan: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo va a honrar. Tú quieres recibir la honra del Padre, sirve a Dios, trabaja para Él y prepárate y dile en esa mañana: bienvenida bendición, bienvenida multiplicación, bienvenida la abundancia, bienvenido el fuego, bienvenido una mayor dosis de unción, bienvenido la santidad a mi vida, bienvenida la victoria, bienvenida la integridad. ¿Qué tal si te pones de pie y levantas tus manos al Espíritu Santo y le dices: Señor, quiero honrarte y prepárate por lo que va a suceder en esta mañana? Mientras yo hablaba, ya el Espíritu Santo se estaba moviendo. Mientras yo exponía la palabra, ya habían cadenas que se estaban quitando aquí. Dios estaba diciéndote: esta palabra te hacía falta. Entender el principio de la honra, entender esa ley. Si me honras, te voy a honrar y vas a ser honrado. Prepárate, mujer, porque cuando Dios quiso honrar a David, le dijo: te he escogido, te he llamado de detrás de las ovejas y te voy a dar un nombre, y a partir de hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo. Le
le habló Dios a David, esa era una promesa de honra, y esa promesa es para alguien aquí. Dios te dice: a partir de hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo este pueblo. Aleluya, aleluya.